El juego de naipes más popular en Argentina es el juego del truco, el cual se juega con un mazo de 40 naipes. Por eso, cuando alguien abre un mazo de 52 naipes en un club, bar o similar, lo primero que hace es sacar las que no están entre las 40 del mazo, las cuales quedan dando vueltas, se caen al piso, se ensucian, hasta que finalmente alguien las tira a la basura. Esta es una sección dedicada al pensamiento de los filósofos que no están entre las 40 del mazo. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Herfried Münkler nació en Alemania en 1951 y es profesor de teoría política. Münkler escribe sus libros originalmente en alemán y solo después estos son traducidos y reeditados en otras lenguas. No en inglés, la lengua más común del planeta, ni tampoco en francés, la lengua franca oficial de la diplomacia. Al ver sus bibliografías, advertimos que la mayoría de sus autores de referencia son también alemanes. Esto puede dar la impresión de un pensamiento provinciano, alejado de las verdaderas discusiones del momento, pero también es un indicio claro de alguien que no sigue las modas al uso, que no sigue la moda de turno. En 1982, su libro Maquiavelo lo convirtió en un analista político prestigioso, citado con frecuencia. Pero fueron sus artículos sobre las guerras del Congo en la década del 90 los que llamaron la atención de un público más amplio y fueron publicados y citados no solo entre expertos, sino en la prensa diaria, donde fueron objeto de una acalorada polémica. La extraña hipótesis que defendían esos artículos la voy a comentar más adelante. El punto es que, cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre del 2001, Münkler fue uno de los pocos pensadores políticos que no demostraron la menor sorpresa. Venía escribiendo sobre eso hacía años. La Nueva Guerra, 2002, sintetiza y a la vez amplía las ideas que había publicado antes en sus artículos. Voy a resumir su pensamiento en 5 puntos. Para quienes estén interesados y quieran ampliar su conocimiento del tema, les recomiendo su libro, publicado en castellano como Viejas y Nuevas Guerras, Asimetría y Privatización de la Violencia. 1. La Gran Guerra y la Pequeña Guerra. El origen de esta distinción se remonta a la ocupación francesa de España. Habiendo ordenado el comandante de las fuerzas de ocupación una retirada a una posición más fácilmente defendible, Napoleón le escribió furioso, preguntándole cómo era posible que estuvieran perdiendo la guerra si habían ganado todas las batallas en ella. A lo que su general le respondió, es que los españoles son muy buenos en la petite guerre. Las grandes batallas, las movilizaciones masivas de tropas, los desembarcos, la construcción de fortificaciones y la ocupación de ciudades, sin duda son cosas importantes. Son la gran guerra, pero no son toda la guerra. Sabotear puentes, asesinar mensajeros, espiar, destruir depósitos de municiones o alimentos del enemigo, poner trampas en su camino, atacar por sorpresa a pequeños grupos de soldados distraídos, etc., son también un asunto. Los españoles no habían podido resistir seriamente al ejército de Napoleón, pero les estaban haciendo la vida imposible a las fuerzas de ocupación con ese tipo de pequeñas acciones de guerrillas basada en el elemento sorpresa y en su mejor conocimiento de la región. De un comentario casual en una carta, la teoría de la pequeña guerra evolucionó a lo largo de los 2 siglos siguientes. Se reconocieron precedentes suyos, se la desarrolló en nuevas estrategias, como la guerra en 3 etapas de Ho Chi Minh, pero había algo en lo que todos estaban de acuerdo de modo tácito o explícito. La gran guerra seguía siendo el asunto principal. La pequeña guerra, como su nombre lo indica, era algo secundario. Münkler empieza señalando una característica, de momento solo empírica, de la nueva guerra. Las batallas son cada vez más infrecuentes y menos importantes. La gran guerra está desapareciendo del escenario bélico actual. 2. Batallas y masacres. La primera guerra del Golfo fue una guerra vintage. Las estrategias, las tácticas, las armas que se usaron en ella
fueron una versión mejorada de las de la Segunda Guerra Mundial. Los otros dos grandes conflictos de la última década del siglo XX, en cambio, las guerras del Congo y las guerras de los Balcanes, fueron algo completamente distinto. Su rasgo más notorio es que en ellas no hubo casi batallas. Lo que sí hubo, y en grandes cantidades, fueron masacres. Estas fueron el hecho central de esas guerras y ocuparon el rol dejado vacante por la Gran Guerra. Una batalla se produce cuando dos grupos de hombres con fuerzas similares no se retiran ni se rinden, confiando cada uno en que puede imponerse al enemigo por la fuerza. La masacre se produce cuando un grupo está en una desventaja tan enorme respecto al otro, su capacidad de infligirle cualquier daño es mínima, que se rendiría de modo inmediato e incondicional si pudiera hacerlo. La masacre se produce porque el bando armado y organizado no acepta su rendición incondicional y lo ataca de todos modos con todas sus fuerzas. 3. Terrorismo. El nuevo guerrero de estas nuevas guerras es también muy distinto al viejo guerrero. Históricamente, el guerrero profesional fue o bien miembro de una aristocracia, o bien un patriota defensor de una república, admirado por sus conciudadanos. El nuevo guerrero, por el contrario, es un paria, reclutado por señores de la guerra que consideran que su vida es literalmente menos valiosa que el fusil que lleva en la mano, despreciado socialmente y con un entrenamiento y una disciplina militar mínimas. El nuevo guerrero es un marginal, procedente de familias deshechas, que encuentra atractiva la vida del mercenario o la considera más segura que exponerse a ser masacrado en una aldea. Es un aventurero sin moral ni código de honor alguno. La banda a la que se une no es el brazo armado de una institución social más grande, es toda la institución. La población de los territorios que dominan no es considerada parte de ellos. A lo sumo, la población es un recurso económico que defienden. La masacre cumple una función intimidatoria. Masacrar una aldea es una advertencia para cualquier otra que piense rebelarse o pasarse al vasallaje de un señor de la guerra rival. Vale la pena aclarar que no hay en este tipo de conflicto ninguna opción segura. Desertar y ponerse bajo la protección de un señor de la guerra rival es peligroso, pero rechazar la oferta de este también lo es, porque puede masacrar a toda la aldea como advertencia para otras aldeas a las que les ofrezca desertar y pasarse a su bando, dejando en claro que no va a aceptar un no por respuesta. Munkler observa que el llamado terrorismo no es algo diferente ni separado de esta pequeña guerra privatizada, es solo el aspecto ofensivo de la misma. Una guerra totalmente orientada a controlar y defender un territorio es exclusivamente defensiva, y no podés ganar un duelo solo con el escudo. Hay que encontrar una variante ofensiva de la pequeña guerra, y esta consiste en infiltrarse en territorio enemigo y lanzar ahí un ataque súbito y sorpresivo que no dé tiempo a reaccionar a los defensores, provocando una masacre en su propio territorio. 4. La violación como estrategia de guerra. Y llegamos al punto más polémico del autor. La visión del terrorismo como una simple estrategia de guerra más puede llegar a escandalizar al lector de periódicos promedio, pero no a un analista político. En cambio, la visión de la violación como una estrategia de guerra es otro asunto. Muchos informes que llegaban de África durante las guerras del Congo describían violaciones en masa, torturas y toda clase de crueldades aparentemente gratuitas. Aunque estos relatos eran numerosos, la mayoría de los analistas políticos no le prestaban atención, considerándolos folclore de los horrores de la guerra, tema para pintores y poetas, no para estrategas. Munkler, en cambio, leyó con atención esos relatos, sospechando que eran algo más que no el típico comportamiento de soldadescas indisciplinadas, como la del Ejército Rojo al tomar Berlín. Los cronistas parecían estar describiendo prácticas sumamente ritualizadas y sumamente planificadas. De hecho,
insólitamente bien planificadas y organizadas para lo que es lo normal en esas bandas. Munkler señala un pequeño problema con esta nueva guerra, completamente reducida a lo que antaño se llamaba la pequeña guerra. Un problema que puede no parecer importante a primera vista. ¿Quién ganó? Determinar quién ganó una guerra no es un asunto menor. De ponerse de acuerdo respecto a este punto, depende la firma de un acuerdo de paz, el establecimiento de alianzas, el intercambio de prisioneros, etc. A lo largo de la historia, se han aceptado numerosos criterios para establecer quién ganó una guerra. Para los antiguos griegos, por ejemplo, había ganado una batalla quien podía levantar a sus muertos sin pedir una tregua. Pero en esta nueva guerra no hay batallas. En las naciones modernas ganó quien controla el territorio, pero las bandas de un señor de la guerra son más bien nómadas y no se consideran parte del territorio que habitan. El criterio para definir el ganador de este nuevo tipo de guerras fue seguramente descubierto por casualidad, no fue algo planificado, una convención que se acordó de modo explícito, sino una idea que todos terminaron aceptando espontáneamente por la práctica. ¿Quién ganó la guerra? Respuesta: ganó el que puede disponer del cuerpo de las mujeres. Así como las masacres son una estrategia de intimidación para otras aldeas, las violaciones masivas son una estrategia para demostrar su poder a otras bandas. Algo así como decir: acá somos nosotros los que sometemos a las mujeres. La tesis de Munkler sigue teniendo sus defensores y sus detractores. Estos últimos dicen que el autor sobreinterpretó lo que en realidad es simplemente el típico comportamiento de soldadescas indisciplinadas. Y yo me voy a limitar a señalar solo un punto. Que tenga razón o no en este asunto tan comentado, realmente no cambia nada esencial en su visión de la guerra. Y 5. Guerras baratas y guerras caras, que es el asunto por el que incluía a Munkler entre los fatalistas históricos. Muchos pensadores han dicho que la historia está determinada por una infraestructura invisible a simple vista. Sin embargo, lo determina todo desde las sombras. Pero estos autores siempre señalan algo realmente grande e importante: la economía, la naturaleza, la raza, la geografía, la dialéctica del espíritu, etc. Munkler, en cambio, afirma que la historia está determinada por un asunto de aspecto engañosamente menor, que puede parecer una cosita de nada, hasta que nos detenemos a pensar seriamente en el asunto y ver cuál es su importancia: el precio de las armas. Munkler distingue así dos tipos de eras históricas: las de armas caras y las de armas baratas. Se puede pasar de una a otra de modo prácticamente aleatorio en cualquier momento, debido a un nuevo invento, a la dificultad para conseguir una materia prima, etc. En las eras de armas caras, solo el Estado puede equipar y mantener un ejército o una armada, y por lo tanto, solo el Estado puede emprender la guerra con éxito. Los particulares se pueden sumar al esfuerzo bélico como proveedores del Estado, como financistas, como mercenarios o como privatiers, pero no pueden soñar siquiera con emprender la guerra por su cuenta. Este monopolio estatal de la violencia lleva a que se firmen toda clase de pactos, acuerdos, tratados, convenciones para resolver pacíficamente los conflictos. La guerra se vuelve así infrecuente. Eso sí, cuando la guerra finalmente estalla, las batallas son colosales y pueden involucrar a cientos de miles de hombres. Se establece así una clarísima distinción entre tiempo de paz y tiempo de guerra. Esto lleva a que, en tiempo de paz, enormes recursos de todo tipo, humanos, económicos, intelectuales, se puedan dedicar a otras actividades que no sean la guerra, y hasta la preparación para la guerra se relaja bastante. Se desarrollan así las ciencias y las artes, las costumbres se refinan, las leyes se vuelven sutiles y complejas, se construyen bellos parques, templos y edificios públicos. En las eras de armas baratas,
Los particulares pueden emprender la guerra por su cuenta. El Estado pierde el monopolio de la violencia y acaba convertido en la práctica en una banda más, con un señor de la guerra mejor vestido. Estas guerras cuentan solo con una diplomacia amateur y rudimentaria y no están sujetas prácticamente a convención alguna. Es un tipo de guerra que existió en la era de armas caras a la sombra del Estado, como guerra entre bandas criminales que se disputaban un territorio para cometer sus crímenes, con la diferencia de que ahora no existe una institución más importante y más poderosa que controle el territorio. Los gángsters son la única institución política organizada. La distinción entre tiempo de paz y tiempo de guerra desaparece. En su lugar, se vive en un estado perpetuo de semipaz, semiguerra. La Edad del Bronce, la Antigüedad greco-latina y la Edad Moderna fueron eras de armas caras. La Prehistoria, la Edad Oscura y la Edad Media fueron eras de armas baratas. Hasta acá la descripción de la nueva guerra había sido puramente empírica. Ahora vemos su causa. Las nuevas guerras se pelean mayormente con 4 armas principales: machetes, bombas, AK-47 y lanzacohetes. Todas esas armas tienen algo en común: son baratas. Los Mad Max de la guerra del Congo, camionetas civiles a las que se acoplaba un arma, generalmente una ametralladora calibre 50, se convirtieron en algo así como en el símbolo de la guerra pobre. Su mismo nombre procede de una película posapocalíptica de Hollywood. Bunkler señala que desde la segunda mitad del siglo XX estamos entrando en una nueva era de armas baratas. Señala, para demostrar esto, otra diferencia entre ambas eras. En las eras de armas cara, la guerra no solo es peleada por aristócratas, sino que es peleada en el centro del territorio. El objetivo es tomar la capital del enemigo. En las eras de armas baratas, en cambio, las grandes capitales son lugares relativamente pacíficos. La guerra es fronteriza, periférica. Ahora bien, las grandes guerras de fines del siglo XX fueron todas ellas periféricas. África, los Balcanes, Medio Oriente, pero las potencias centrales estaban en paz. Bunkler advierte que esto es solo una fase de transición. El tipo de guerra que caracterizó a las guerras del Congo va a llegar a Europa y a América, es solo una cuestión de tiempo. La nueva guerra avanza desde la periferia al centro como una infección. Si el curso de los acontecimientos no se revierte, la nueva guerra llegará a los países centrales, primero bajo la forma del llamado terrorismo, y después aparecerán en Europa señores de la guerra que controlarán un territorio donde la soberanía del Estado será puramente nominal, y finalmente los estados modernos se colapsarán. Conclusión: la teoría de Bunkler es interesante, más importante, no es puramente empírica a diferencia del resto que vimos en esta serie. Bunkler explica el mecanismo de sus cambios históricos, pero su teoría es un poco simplista y se la puede acusar de confundir la causa con el efecto. ¿Es el abaratamiento de las armas y la consecuente privatización de la guerra la causa de las edades oscuras? ¿O lo que ocurre en realidad es que la decadencia de una civilización y la debilidad de sus grandes instituciones sociales hacen posible que simples bandoleros y piratas puedan hacerle la guerra al Estado y eventualmente eliminarlo? Roma se construyó sobre sus acueductos y rutas comerciales, mucho más que no sobre sus legiones. En su última gran reforma militar, la mayoría de sus fuerzas adoptaron armas muy parecidas a las de los antiguos hoplitas griegos, porque juzgaron que estas armas baratas y fáciles de usar eran más adecuadas a soldados amateur que entrenaban un día a la semana y se dedicaban a otra cosa al resto. Pero la guardia pretoriana, totalmente profesional, seguía usando un armamento pesado de más de 30 kilogramos y que valía el salario de 6 años de un agricultor. Fue el derrumbe social el que los llevó a cambiar sus armas y no el cambio de armas el que produjo el derrumbe social.
Y esta es la única crítica importante que tengo para hacerle. Con este video termino la serie de los fatalistas históricos, una serie no planificada, no pensada. Y en adelante cuando vamos a seguir con la serie Pensadores fuera de las 40 del mazo, pero ya no van a tener el tópico de pensadores que creyeron que la historia era un tranvía y no un colectivo. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.